Hola, les saludo nuevamente en los estudios bíblicos para células de esta semana y tenemos para esta ocasión el título Siguiendo al Espíritu. Es la lección número 11 y inicia de la siguiente manera. Es popular hoy en día hablar de espiritualidad y sin embargo la palabra típicamente se usa en formas vagas y confusas, que no hacen mención del Espíritu de Dios. Las personas dicen, es que soy muy espiritual, pero no se refieren necesariamente al Espíritu de Dios. ¿Cómo explicaría a un niño de 10 años el tema del Espíritu de Dios? Yo le diría en pocas palabras que Dios es espíritu, no un espíritu, sino que Dios es espíritu, tal cual la Biblia lo describe, y que es necesario que quienes lo buscan o lo adoran, lo busquen en espíritu y en verdad. Todos nosotros, los seres humanos, tenemos nuestro espíritu y es lo que nos permite comunicarnos con Dios. ¿Y usted cómo identifica al Espíritu de Dios? ¿Está siguiendo el Espíritu del Señor? ¿Está con el Espíritu de Dios? ¿Tiene el Espíritu de Dios? Todas estas preguntas espero que puedan ser resueltas a través de la exposición de este estudio Siguiendo al Espíritu. Sean todos bienvenidos a este estudio para células. Continúa el desarrollo de la palabra del Señor y vamos a iniciar con la lectura bíblica, no sin antes un comentario. Dice, la carta a los Gálatas argumenta que solo hay dos modos de acercarse a Dios. Uno está centrado en el hombre, haciendo un llamado a que la gente haga ciertas cosas para merecer la aprobación de Dios. Este modo, insiste Pablo, es un esfuerzo inútil. El otro modo es aceptando las buenas nuevas de que es posible que Dios nos acepte debido a lo que Jesús ya ha hecho por los pecadores. Lo que es más, los que acogen este evangelio reciben el Espíritu de Dios para poder vivir un nuevo tipo de vida. Y vamos entonces al texto bíblico, es Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 26. Yo leo Nueva Versión Internacional. Dice de la siguiente manera: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu.
No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Vayamos a las preguntas de exploración que nos permiten ir al texto y reflexionar. Vamos a decir entonces, ¿qué significa el versículo 17 cuando se refiere a nuestra carne o nuestra naturaleza pecaminosa? Bueno, ese deseo carnal, esa naturaleza pecaminosa, es la que nos heredó Adán. Y es ese deseo humano de hacer las cosas que no agradan a Dios. Por eso la traducción Reina Valera del 60 dice los deseos de la carne. Y cuando se refiere a los deseos de la carne, no necesariamente se refiere al cuerpo en su biología, en el aspecto físico, sino que se refiere a ese deseo interno, rebelde, valga la redundancia, que se rebela contra la voluntad de Dios. La Nueva Versión Internacional la llama la naturaleza pecaminosa, la cual todos nosotros experimentamos. ¿Cómo puede saber una persona cuando está siendo guiada por el Espíritu Santo? Una persona guiada por el Espíritu Santo manifiesta el fruto del Espíritu con todas sus características. Una persona que no está siendo guiada por el Espíritu dice que manifiesta el fruto o la consecuencia de la carne, o sea, la rebeldía, todos los aspectos que se mencionan en este texto con respecto a la manifestación de la carne o de la naturaleza pecaminosa. ¿Cómo interpreta usted el hecho de que en la lista que Pablo hace de diversos pecados, él pone al egoísmo y la envidia junto con la brujería y la fornicación? Bueno, ciertamente que el egoísmo o estar centrado en uno mismo, yo diría que es idolatría. Porque en lugar de poner a Dios primero, estamos poniéndonos nosotros mismos, nuestros intereses, nuestros deseos, nuestra opinión, etc. La envidia, el considerar que otros tienen lo que no se merecen y deberíamos de tener nosotros, una vez más, es algo centrado en nosotros mismos, lo cual constituye pecado porque sustituye a Dios. La brujería y la fornicación, pues ciertamente son manifestaciones de ir en contra de la voluntad del Señor. ¿Qué significa la declaración? Los que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa. Bueno, ciertamente, hermanos, que debemos de entender que Cristo nos redimió, nos compró. Esta palabra de redención es lo que hacía el esclavo ser comprado por, era redimido, tenía la oportunidad, según la ley mosaica, en algún momento llegar a ser libre y había que pagar para redimirlo. Lo mismo hizo el Señor Jesús, nosotros esclavos del pecado y de la ley. Entonces el Señor nos redime, somos de Cristo y al ser de Cristo debemos fidelidad a Cristo y no a la carne y no a los deseos carnales. Por lo tanto debemos de renunciar en el poder del Espíritu de Dios a todos esos deseos carnales, los cuales se rebelan en contra de Dios. ¿Qué consejo, usando este pasaje, daría usted a un amigo cristiano que admitió ser muy impaciente con un compañero de trabajo? Bueno, yo le podría decir que es necesario que juntos cedamos más nuestra vida
al gobierno del Espíritu de Dios, ya que como consecuencia de que Él está en nosotros y nos gobierna, será manifiesto el fruto del Espíritu y con eso honraremos a Dios. Ciertamente que podríamos añadir más detalles, pero usted en la célula también puede participar y dar su opinión. Ok, hemos llegado al punto de inspiración donde el autor de este estudio nos habla de una historia que nos ayuda a comprender más el tema. Permítame leerla y dice: conceptos asombrosos que tienen muchas personas. La mayoría de los cristianos hallan la cruz de Cristo más fácil de aceptar que el Espíritu de Cristo. Viernes Santo tiene más sentido que la fiesta de Pentecostés. Cristo nuestro sustituto, Jesús tomando nuestro lugar, el Salvador pagando por nuestros pecados. Estos son conceptos asombrosos pero aceptables. Encajan en el área de la transacción y sustitución, lo cual es territorio conocido para nosotros. Pero las discusiones sobre el Espíritu Santo nos llevan a la esfera de lo sobrenatural e invisible. Rápidamente nos callamos y nos tornamos precavidos, temiendo lo que no podemos ver o explicar. Ayuda a considerar la obra del Espíritu desde este ángulo. Lo que hizo Jesús en Galilea es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Jesús habitó entre la gente, enseñando, consolando y generando convicción. El Espíritu Santo habita dentro de nosotros, enseñando y generando convicción, consolando y generando convicción. La palabra neotestamentaria preferida que expresa esta realidad es oikeo, que significa vivir o habitar. Oikeo viene del sustantivo griego oikos, que significa casa. El Espíritu Santo habita en el creyente de la misma manera en que un propietario de casa habita en su vivienda. Porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Sin embargo, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, no obstante el Espíritu vive a causa de la justicia. De acuerdo a Romanos capítulo 8, versículos 5 y versículos 9 y 10. Reaccionemos entonces. Ya se nos dijo en la ilustración recién leída que el Espíritu Santo reside, mora, habita en nosotros. La pregunta a continuación nos dice, como reacción a la historia y al texto bíblico leído, ¿se le hace difícil comprender la idea bíblica de que Dios mismo se ha instalado en su vida en la persona del Espíritu de Cristo? Bueno, ciertamente, hermanos, que a los inicios de mi vida cristiana, debo de reconocerlo, era difícil pensar que un Dios santo se juntara con una persona tan pecaminosa como yo. En la medida que he ido avanzando, he ido creciendo en la doctrina cristiana, me he dado cuenta y he realizado que el Espíritu de Dios habita en mí. Así que si yo puedo comprender a aquel que inicia su vida cristiana y le da dificultad creer que el Espíritu Santo habita en él.
Cuando se le da rienda suelta en nuestras vidas al Espíritu de Dios, este produce varias clases de fruto. Esto es cualidades de carácter. ¿Cuáles de estas cualidades ve que están creciendo en usted? Bueno, yo diría las características del fruto, porque la palabra de Dios en la Reina Valera de 1960 dice más: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. De estas características, yo creo que en estos últimos tiempos la fe es algo que se ha ido desarrollando en mí. Hemos emprendido proyectos por fe y hasta ahora el Señor nos ha respaldado. Ebenecer, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Podría seguir mencionando más ejemplos, pero me interesa que ustedes en la célula también puedan participar. Se nos dice que sigamos al Espíritu en el versículo 25, pero ¿cómo aprendemos a escuchar su voz? Bueno, todos nosotros sabemos que podemos escuchar la voz de Dios directamente a través de abrir la Biblia y a través de la lectura bíblica y de la comprensión de la Escritura. Nosotros podemos recibir el mensaje del Espíritu, porque de acuerdo a la misma Escritura, ninguna de la Escritura es de interpretación privada, sino que los santos hombres que la escribieron fueron inspirados por el Espíritu Santo. Así que es el Espíritu de Dios hablando a nuestras vidas. También podemos, en el tiempo de oración de nuestra vida devocional, podemos aprender a escuchar la voz de Dios cuando nos volvemos sensibles, cuando desarrollamos la sintonía que debemos de tener de manera espiritual, donde podemos escuchar mejor la voz del Señor. Siempre se pone el ejemplo que una madre puede identificar de un grupo de niños en un nursery, en un cuidado de niños, qué hijo está llorando. La madre específica, correspondiente del niño que llora, es la que se levanta, porque la madre identifica el tono, la voz de sus hijos. Así entonces el cristiano que está en sintonía, que está en comunión, en constante relación con el Señor, puede identificar la voz de Dios, la voz del Espíritu. ¿Qué batallas espirituales internas está librando usted ahora mismo? Bueno, a causa de que el Espíritu de Dios habita en mi vida, yo puedo tener esa batalla espiritual que todo cristiano puede tener, en la lucha entre la carne, los deseos carnales que van en contra de la voluntad de Dios y la manifestación del Espíritu de Dios en nuestra vida. Y ciertamente, hermanos, que tengo luchas con respecto al carácter. Y algunos de ustedes quizás han sufrido las consecuencias de esas oportunidades donde no he sido guiado por el Espíritu y quizá usted ha sido dañado. Le pido disculpas por no haberme sometido al Espíritu Santo, pero le aseguro que estoy dando la batalla, permitiendo o buscando permitirle al Espíritu de Dios que gane esta batalla en mi corazón y en mi mente. Pero no me vea mal, porque usted también está experimentando batallas. Cuéntelo al grupo. Yo no lo voy a escuchar, pero sus compañeros, los que le acompañan en la célula, sí podrá darles usted testimonio de cómo usted libra esas batallas. ¿Qué le diría a un amigo cristiano que admitió haber cometido uno de los actos o hábitos pecaminosos citados en Gálatas? Yo le diría que cuenta conmigo porque entiendo la lucha espiritual. Yo le diría que juntos podemos salir adelante, puesto que esto es una relación de amor, como veíamos en el estudio pasado, que debemos de relacionarnos y ayudarnos en el amor, porque la fe que nace del amor es una fe solidaria.
Y ciertamente que el texto nos lleva a pensar que también nosotros podríamos ser descubiertos en alguna falta. Entonces, nadie está exento, es una batalla, es una lucha espiritual, una guerra espiritual, como lo llaman algunos otros. Entonces, yo trataría de no juzgarlo y de no condenarlo, puesto que estoy aquí para ayudar a los demás. ¿Y usted qué haría si dentro de los miembros de su célula alguien entra en confianza y pensando que le van a amar y le van a soportar, le van a dar apoyo, comenta una debilidad? Cuéntelo en su célula. ¿Cuánto y con cuánta frecuencia lucha usted con el engreimiento y la envidia? Bueno, ustedes lo dirán, con los que me relaciono constantemente, si soy un hombre engreído y si han visto que soy envidioso. Yo diría que si tengo alguna lucha es menor que antes. Puedo dar gloria a Dios por eso. Si yo era engreído y era envidioso, ya no lo soy tanto y creo que no lo manifiesto tanto, pero lo dejo a su criterio. Por fin estoy sometido al escrutinio público. Pero cuéntenos usted ahí en la célula, ¿es algo con lo que usted también está batallando, el engreimiento y la envidia? Para eso es este estudio, para reflexionar y ayudarnos los unos a los otros. Lecciones, aterrizando, un lindo estudio, hermanos. Yo creo que es importante que nosotros podamos tener claridad con lo que es el Espíritu Santo. Dice el autor, la vida cristiana no es simplemente difícil, es imposible. Imposible, esto es, siempre y cuando tratamos de vivir para Dios con nuestra propia fuerza. Resistir impulsos pecaminosos, vencer nuestras tendencias naturales hacia el orgullo y egoísmo, servir a los demás con amor. Hay que reconocerlo. Jamás haremos esas cosas hasta que nos rindamos al Espíritu de Dios. Qué error tan trágico y qué mentira tan diabólica. Creer que necesitamos al Espíritu para empezar la vida cristiana, pero no para continuar viviéndola. Como un fuerte viento, dice Juan 3, como un poderoso río, Juan capítulo 7, el Espíritu Santo anhela moverse poderosamente a través del alma de cada creyente, revelando, generando convicción, consolando, aconsejando, enseñando, guiando, transformando, dando poder. ¿Le ha invitado usted para que haga su obra? ¿Se ha entregado usted completamente a su liderazgo? Es una pregunta muy importante que responder. Y lo último, Espíritu de Dios, libérate en mi corazón. Haz la obra que solo tú puedes hacer. Derrámate con frescura sobre mí. Lléname, moldéame, fórmame, úsame. Produce el carácter de Jesús en mi vida. Y yo digo, amén. Hermanos, muchas gracias por haberse unido a este estudio bíblico para las células. Espero que haya sido de tanta bendición como lo ha sido para mí. Será hasta una próxima vez que estemos en el estudio bíblico para células. Bendiciones.